días. Pueden tomar asiento. Ministerial, por favor, confirme el rol del día. Rol número 2. Víctima: Crislady Janet Rosario Polanco. Imputado: Junior Roberandi Rodríguez Jiménez. Se declara abierta la presente audiencia preliminar. Este tribunal se constituye para conocer la acusación pública presentada contra el ciudadano Junior Rodríguez Jiménez. Secretaria, confirme la presencia de las partes, por favor. Bien, confirmada la presencia de las partes, ahora procederemos a presentar calidades. Ministerio Público, calidades, por favor. Muy buenos días, honorable magistrado y demás presentes en esta sala. En representación del Estado Dominicano y la sociedad, actúa en la presente audiencia la magistrada Carmen Soani Gutiérrez Fuertes, Procuradora Fiscal del Distrito Judicial de Espaillat, conjuntamente con mi compañera, la magistrada Kirsi Gómez. Tiene la palabra la parte querellante, calidades, por favor. Buenos días, honorable magistrado y demás miembros que componen este tribunal. Quien le dirige la palabra, licenciada Claribel del Carmen Pérez, conjunto con el licenciado José Tapia Gil, en representación de la parte querellante y actor civil, señores Euclides Rosario Collado y Gina Polanco González, quien a su vez actúa en representación de su hija Crislady Janet Rosario Polanco, Hoyo Sisa, y madre del menor de edad, Euclides José Rosario Rodríguez. Tiene la palabra la defensa técnica del imputado. Calidades, por favor. Buen día, honorable magistrado, colegas y demás presentes. Quien suscribe la licenciada María Soriano, actuando en conjunto con la licenciada Nelitza Marte, en representación de la parte imputada para hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Ahora procederemos a los alegatos de cada parte. Tiene la palabra el Ministerio Público. Honorable magistrado, procedemos a resaltar la cronología de un crimen fríamente calculado. Todo inicia días antes del 29 de junio de 2024. El acusado, Junior Roberandi Rodríguez Jiménez, mantuvo contacto con la víctima Crislady Janet Rosario Polanco, con quien procreó un hijo que en ese entonces tenía tan solo unos meses. Aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima y la necesidad de proveer al infante, el acusado le tendió una trampa. Mediante múltiples comunicaciones le aseguró que le entregaría una ropa y un sustento para el infante. Bajo engaños la citó a las 11 de la mañana en un lugar solitario en el sector La Isleta, en Callejón Los Maldonados de la provincia de Espaillat.
La víctima acudió al lugar y no para un encuentro de confrontación, magistrado, sino una cita de responsabilidad materna, sin imaginar que el acusado ya portaba consigo un arma blanca de aproximadamente 4 pulgadas, preparada para el ataque. Al llegar al lugar, el acusado no entregó ni ropa ni dinero. De manera repentina y violenta, sacó el cuchillo y arremetió contra Chris Lady. Magistrado, es fundamental resaltar que la víctima, al verse superada en fuerza y arma, emprendió una huida desesperante. Logró entrar a un área de un baño en una vivienda cercana a ello, intentando utilizar las paredes como escudo. Sin embargo, el imputado, con una determinada criminalidad inquebrantable, penetró al recinto. Allí, en la estrechez de dicho baño, sin dejarle espacio para la defensa o para la súplica, le propinó 4 estocadas profundas. Según el informe pericial, las heridas penetraron el 5º espacio intercostal izquierdo, perforando directamente el corazón y el pulmón izquierdo. Pero la hazaña no terminó ahí. Mientras Chris Lady caía al suelo agonizando, en lugar de socorrerla o mostrar arrepentimiento, el acusado procedió repentinamente a tomar su teléfono celular. Este acto no fue un robo común. Magistrado, fue una maniobra calculada para dejarla incomunicada y asegurar que muriera desangrada sin poder pedir ayuda. Tras esto, el acusado prendió la huida, dejando tras de sí una escena de horror para posteriormente realizar llamadas, publicarlo también en las redes sociales, donde con una frialdad admitía dicho crimen. Esta conducta, magistrado, no admite otra calificación que un asesinato según los artículos 295, 296, 298 y 302 del Código Penal, pues concurre también en la premeditación, o sea, el engaño previo a la víctima, y la asechanza, porque la citó en un lugar totalmente solitario. Además, imputamos la violación a los artículos 83 y 86 de la Ley 631, numeral 16, por el uso del arma ilegal. No estamos ante un simple homicidio o ante un simple robo. Estamos ante un asesinato ejecutado con una frialdad que estremece. Tiene la palabra la parte querellante. Muy buenos días, honorable magistrado. Honorable magistrado, en el presente proceso ha quedado evidenciado que los hechos que hoy se conocen constituyen un homicidio o asesinato voluntario, perpetrado por un arma blanca, lo cual es una clara violación a la ley número 621-06 para control y regulación de armas y municiones y materiales relacionados. La conducta del imputado no solo vulneró de forma irreparable los derechos fundamentales de la vida, consagrados en el artículo 37 de la Constitución de la República Dominicana, sino que también quebrantó el orden público, la seguridad ciudadana, al hacer uso de armas de fuego sin la debida autorización. En cuanto al aspecto civil, es incuestionable el daño moral y material que le ha causado el imputado a los padres de la joven Osixa Clarisley Janet Rosario Polanco. ¿Es cuándo? Honorable magistrado, el presente hecho aumenta la estadística de nuestro país en cuanto a feminicidio, pero hoy nos encontramos aquí, no para que este hecho se quede solo en estadística.
para que se haga justicia, porque hemos perdido una vida humana. Hemos perdido la vida de Crisley Janet Rosario Polanco, de manos del imputado, quien le propinó 4 bofetadas, quien planificó lo que iba a hacer fríamente, por lo que nos encontramos aquí para que se haga justicia, ya que hoy tenemos una familia destruida, unos padres que han perdido su hija, un niño que hoy se queda sin su madre, sin el amor, sin el cuidado y con una situación irreparable que no volverá a ver a su hija. El imputado actuó con dolo, con pleno conocimiento y voluntad de causarle la muerte, por lo que es justicia lo que esperamos bajo reserva. Tiene la palabra la defensa técnica del diputado. Buenos días, abogado magistrado. Nuestro representante no planificó ni preparó el hecho que se le imputa. Esta defensa es enfática en señalar que no existió premeditación, elemento esencial para que pueda configurarse el tipo penal de asesinato que pretende atribuir el Ministerio Público. Por el contrario, la magistrada, de la propia narrativa contenida en la acusación, se desprende que los hechos ocurrieron en un contexto de conflicto de pareja, marcado por una alta carga emocional, discusiones previas y una situación de tensión que fue escalando progresivamente. Estas circunstancias fácticas descritas por el órgano acusador no revelan una conducta fría, al contrario, no fue calculada ni reflexiva, sino un escenario de alteración emocional, incompatible con la planificación previa que existe en la figura jurídica del asesinato. Es cuanto. En ese sentido, honorable magistrado, las circunstancias descritas permiten inferir que el imputado actuó bajo estado de excitación emocional e impulsividad, lo cual excluye los elementos de calma, serenidad y deliberación previa propios de la premeditación. La premeditación, conforme a la doctrina y la jurisprudencia, exige tiempo y reflexión, los cuales son elementos que no se desprenden del relato fáctico, ni siquiera de la perspectiva del propio Ministerio Público. No se evidencia en la acusación acto preparatorio, plan previo, ni conducta que permita afirmar que el imputado consiguió anticipadamente la idea de causar la muerte. En consecuencia, esta defensa sostiene que la calificación jurídica propuesta no se corresponde con los hechos descritos y que la imputación sobredimensiona jurídicamente una conducta que, aun siendo grave, no reúne los elementos necesarios para ser subsumida como asesinato. Ahora procederemos a la oferta probatoria. Tiene la palabra el Ministerio Público. Honorable magistrado, para sustentar la gravedad de los hechos narrados, el Ministerio Público presenta un conjunto de pruebas que destruyen cualquier presunción de inocencia. En primer lugar, contamos con la prueba peritencial estrella, el informe de la autopsia, número 353-2024, realizado por el INACIM. Este documento es científico y objetivo. Establece que la señora Crisley Janet Rosario Polanco falleció a causa de un choque hemorrágico provocado por heridas cortopenetrantes. Lo relevante aquí, señor magistrado, es la trayectoria. Las estocadas fueron directamente al quinto espacio intercostal,
alcanzando directamente el corazón. Esto prueba que el imputado no quería simplemente herir, quería aniquilar. En cuanto a la prueba testimonial, contamos con la declaración de Juan Bautista Maldonado, quien fue la persona que presenció el momento de terror en el callejón Los Maldonado y quien dio la señal de alerta a las autoridades. Su testimonio es clave para ubicar al imputado en la escena y describir el comportamiento tras el ataque. Magistrado, presentamos también la prueba material que constituye en el arma blanca que ocupaba el imputado, que es un cuchillo de aproximadamente 4 pulgadas de largo. Esta es el arma homicida, el instrumento que el acusado preparó para dicho crimen. Asimismo, aportamos pruebas documentales que es totalmente vital para el caso. Entre ellas tenemos el acta de arresto que demuestra que el imputado no se entregó de forma voluntaria de inmediato, sino que fue capturado tras un proceso de persecución. También el acta de levantamiento de cadáver, que este es el documento que escanea, que detalla la escena del crimen, específicamente el área del baño donde la víctima quedó atrapada. Finalmente, magistrado, presentamos una prueba digital, que estas son los videos extraídos de las redes sociales donde el acusado, en una manifestación totalmente voluntaria y libre de coacción, admite haber cometido el hecho. En dicho material audiovisual, el imputado no muestra arrepentimiento, sino una fría aceptación de su acto criminal. Estas pruebas en conjunto forman una cadena lógica que vincula directamente al estimado Junior Roberandi Rodríguez Jiménez con el asesinato de la víctima. Es cuanto. Tiene la palabra la parte querellante para la carga probatoria. Honorable magistrado, adhiriéndonos a las pruebas emitidas por el Ministerio Público, los hechos que hoy se conocen en este honorable tribunal remiten de gravedad extrema y ha quedado establecido que la víctima fue brutalmente asesinada mediante 4 puñaladas con un objeto cortopunzante, propinada con un arma blanca en el interior de un baño, lo que imposibilitó de que la víctima tuviera alguna defensa. Por lo que citamos lo que son las existencias de derechos punibles, ya que ha quedado debidamente acreditada la materialidad del hecho, consistente en la muerte violenta de la víctima a consecuencia de 4 heridas cortopunzantes ocasionadas con un arma blanca. Dicho hecho constituye un delito grave conforme al Código Penal. La vinculación razonable del imputado se basa en que existen elementos suficientes que vinculan directamente, señor magistrado, al imputado en el lugar de los hechos, como es su presencia en el lugar y la forma de ejecución del crimen, ya que fue visto por varios vecinos. Honorable magistrado, la existencia del hecho punible se basa en que tenemos a través del Ministerio Público la prueba suficiente de que el imputado ejecutó de manera sangrienta y letal el asesinato a través del acta de levantamiento del cadáver, el informe médico legal y pericial por el INACIF y una autopsia que establece que la causa de muerte fue por tales objetos cortopunzantes. También tenemos, el Ministerio Público tiene en su mano lo que son las fotografías forenses y la escena del crimen. Señor magistrado, es cuanto. Tiene la palabra
imputado referente a las pruebas. Honorable magistrado, esta defensa procede a referirse exclusivamente a las pruebas testimoniales aportadas con el objetivo de cuestionar la suficiencia probatoria de la acusación presentada por el Ministerio Público. Honorable magistrado, presentamos como prueba testimonial a la señora Diana Carolina Jiménez García, con el objetivo de contradecir la versión fáctica sostenida por el Ministerio Público, evidenciar inconsistencias en la narración de los hechos y generar dudas razonables sobre la forma en que estos ocurrieron. También presentamos como prueba testimonial al señor Juan Comprés, con el objetivo de desvincular los señalamientos referidos en contra del imputado. De esta manera se pone en evidencia contradicciones internas y vacíos probatorios en la teoría del caso del Ministerio Público. Estas pruebas testimoniales, señor magistrado, resultan pertinentes y necesarias para demostrar que la acusación no cuenta con base probatoria sólida que justifique la apertura a juicio. Honorable magistrado, la audiencia preliminar constituye un juicio a las pruebas y en este sentido esta defensa entiende que los elementos aportados por el Ministerio Público resultan insuficientes para sostener una apertura a juicio. Las conversaciones de WhatsApp, señor magistrado, carecen de peritaje técnico, por lo que no se ha demostrado su autenticidad, integridad ni cadena de custodia, lo que debilita considerablemente su valor probatorio. Las fotografías del acta de inspección técnico policial se limitan a mostrar el lugar del hecho, sin vincular de manera directa al imputado con la comisión del mismo. Las denuncias, señor magistrado, constituyen un acto inicial de investigación, no una prueba de fondo, y por sí sola no es suficiente para sustentar una probabilidad razonable por la condena. Honorable magistrado, al examinar la acusación presentada, esta defensa observa que el Ministerio Público realiza afirmaciones de carácter conclusivo, particularmente en lo relativo a la premeditación y la acechanza, sin una clara diferenciación entre los hechos objetivamente comprobables y valoraciones subjetivas. Asimismo, aunque la acusación describe hechos de gravedad, mezcla la narración fáctica con juicios anticipados de culpabilidad, lo cual debe ser valorado con especial cautela, ya que en esta etapa procesal solo se exige una imputación clara, precisa y objetivamente sustentada. En ese mismo orden, señor magistrado, esta defensa reitera que el material audiovisual fue obtenido en un contexto de presión emocional. Por tal razón, su contenido debe ser apreciado con cautela. En consecuencia, señor magistrado, esta defensa entiende que no se configura el estándar mínimo de suficiencia probatoria y al no existir elementos que permitan sostener una probabilidad razonable de condena. Por tales razones, señor magistrado, solicitamos respetuosamente que las pruebas presentadas por el Ministerio Público sean declaradas insuficientes y en consecuencia se dicte auto de no lugar a favor del imputado. Ahora procederemos a las réplicas de las partes. Tiene la palabra el Ministerio Público. Magistrado, escuchando a la defensa hablar de arrebato pasional o problemas de pareja, magistrado, la ley es clara, los sentimientos no son una licencia para matar. El arrebato es una reacción súbita. Preparar una cita engañosa y llevar un cuchillo oculto es una estrategia criminal. La defensa intenta disfrazar de impulso lo que la evidencia señala como una ejecución. No permitiremos que se minimice la muerte de una mujer joven bajo argumentos que carecen de sustento fáctico. Por todo lo expuesto, magistrado, este Ministerio Público concluye
2024, los presupuestos también no han variado. Al contrario, la probabilidad de condena de 30 años aumenta el peligro de fuga y el imputado ya demostró su intención de evadir la justicia al huir tras el crimen. La prisión preventiva debe cumplirse en el CCR La Isleta, que es la única medida que garantiza la integridad del proceso bajo su reserva. La parte querellante tiene alguna réplica. Sí, honorable magistrado. Magistrado, a la parte querellante, de verdad nos sentimos sorprendidos con la parte de la defensa, porque ellos nos dicen que el imputado es inocente, y aquí está más que evidente que el imputado no es inocente porque el imputado cometió un hecho. Nos dicen que no fue planificado. Fue planificado desde el momento que el imputado llamó a la víctima para que se reunieran. Ya él lo tenía todo planificado, magistrado. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público presentó todas las pruebas y están ahí, honorable. Porque los videos están y ellos van caminando. ¿Y qué se observa cuando ellos caminan? Él lleva una mochila. ¿Y qué él tenía en esa mochila, honorable? El cuchillo. ¿Y dónde él la lleva? A un lugar apartado. ¿Que quién conocía el lugar? El imputado. Porque el imputado trabajaba en ese lugar. Y tenemos testimonio. Y parte del testimonio es un compañero de trabajo de él, donde él trabajaba conjunto con él. Entonces, fue planificado desde el momento que él la llamó. La parte emocional, no. Eso no fue por emoción y eso no se puede tomar en cuenta. Eso está muy bien planificado. Entonces, magistrado, eso hay que tomarlo en cuenta y hay que hacer justicia, porque era lo que decía ahorita. Aquí se perdió una vida humana, y eso es un hecho irreparable. Por lo que, honorable magistrado, no vamos a adherir a las conclusiones expuestas por el Ministerio Público en todas sus partes. La defensa técnica del diputado tiene alguna réplica. Honorable magistrado, en atención al expuesto por el Ministerio Público y la parte querellante, esta defensa procede referirse exclusivamente a los presupuestos de arraigo que constan en el expediente, a los fines de solicitar la imposición de una medida de coerción menos gravosa en aras de garantizar la sujeción de mi defendido en el proceso. Si bien el Ministerio Público ha solicitado el mantenimiento de la actual medida de coerción, esta defensa entiende que los fines del proceso pueden ser plenamente garantizados sin la necesidad de una medida de coerción tan restrictiva. En atención al principio de proporcionalidad que rige la imposición de las medidas de coerción. Dicho esto, honorable magistrado, esta defensa pasa a exponer los presupuestos de arraigo que obran en el expediente. Arraigo personal. Mi defendido consta con la declaración jurada del garante, acompañada del documento de identidad, lo cual evidencia la existencia de una persona que asume formalmente el compromiso de garantizar la comparecencia en el proceso. Arraigo familiar. Asimismo, se encuentran establecidos en el expediente los recibos de pago por concepto de manutención, los cuales demuestran las responsabilidades familiares, reales y permanentes incompatibles con un peligro de fuga. Arraigo laboral. De igual manera, está la carta de trabajo que acredita que mi defendido mantiene vínculo laboral estable, reforzando su permanencia en el territorio nacional. También figura la carta del Club de Taekwondo al que pertenece mi defendido, lo cual evidencia la integración social, la disciplina y la estabilidad conductual. También, para finalizar, tenemos la resolución del juzgado de atención permanente, la cual demuestra que el imputado ha permanecido sometido al control judicial sin que se registre incumplimiento alguno. En conjunto, honorable magistrado, estos elementos nos permiten concluir que no existe un riesgo de fuga ni de obstaculización del proceso y que la medida actualmente
virtud de que los hechos imputados no reúnen los elementos constitutivos del tipo penal de asesinato, particularmente la premeditación, conforme a lo establecido en los artículos 295 y 296 del Código Penal, así como en atención al principio de legalidad y correcta adecuación típica. Asimismo, y para concluir, de manera subsidiaria, en el improbable caso de que este honorable tribunal entienda procedente la continuación del proceso, esta defensa le solicita la imposición de una medida de coerción menos drástica, específicamente la presentación periódica o cualquier otra que este tribunal estime razonable, proporcional e idónea, conforme a los artículos 226 y 227 de nuestra norma procesal, a fin de garantizar la sujeción del imputado en el proceso. Es cuanto. El objetivo de esta audiencia ha sido conocer toda la situación formal de cada diputado y que todas las partes tuviesen la oportunidad y el tiempo de presentar sus alegatos, su carga probatoria y su réplica. Todos han tenido la misma oportunidad con esa finalidad. De igual manera, este tribunal ha analizado minuciosamente todas las pruebas entregadas, tanto las documentadas como las testimoniales. No obstante, la lectura de este fallo se hará el día 12 de enero en esta misma sala. Por lo tanto, se levanta la audiencia.